es un privilegio que el ministro Lainez Potisek haya aceptado venir a este estudio. Ministro, bienvenido. Muchas gracias, Leonardo. Muy buenas noches. El viernes referíamos que ha iniciado un diálogo muy amplio, ¿no?, para el tema de la reforma del Poder Judicial, la reforma que va a discutir el Legislativo en los próximos días. ¿Cómo hemos llegado a esto, ministro? Fíjate que es muy buena pregunta, porque una de las cuestiones de las cosas que yo más cuestiono es precisamente el diagnóstico de la reforma. Es decir, ¿cuál es ese diagnóstico? ¿Dónde están las estadísticas o las pruebas o los hechos que nos hagan decir que después de 30 años, la última gran reforma al Poder Judicial, que lo transformó a profundidad, hoy en día es un poder corrupto, donde abunda el conflicto de interés, el nepotismo, de tal manera que hay que rehacer todo y empezar de cero? No. Eso es lo primero que me parece a mí que tendríamos que empezar a discutir exactamente cuáles son los problemas que tiene México en materia de justicia, y que implica, Leonardo, si me permites, empezar también por la justicia local, que es una asignatura pendiente, no de este Estado ni de este gobierno, sino, digamos, que nos hemos preocupado en México desde hace años en arreglar o en modificar o en reformar, en este caso el Poder Judicial Federal, pero no nos hemos fijado qué pasa con la justicia local. Hace un par de semanas, ministro, entrevistábamos al responsable del World Justice Project y me decía, en todas las entidades federativas hacen digamos, índice de adherencia al Estado de Derecho. Todas las entidades federativas, incluso las que están mejor, estamos reprobados. Y recordaba un índice global de impunidad que calcula la Universidad de las Américas Puebla, y me decían también que hace falta jueces en los ámbitos locales y que tendríamos que revisar todo eso. Pero le echo un vistazo a las encuestas, supongo que vio la del Financiero la semana pasada. La gente dice que las cosas no están bien, pero tampoco están bien en el Legislativo, tampoco están bien en el Ejecutivo, como para decir, oiga, vamos a partir de ahora a hacer una maniobra de descabezar literalmente al Poder Judicial Federal. Y sobre todo, además de ese diagnóstico que insisto, primero tendríamos que saber el rezago, por qué se batalla o la gente batalla para acercarse a la justicia. O sea, insisto, la justicia local, las fiscalías, las actuaciones del Ministerio Público. O sea, el problema es integral. Sí. ¿Sí? Y entonces, pero después pasas a otra fase en esta reforma que se pretende, donde tampoco encuentro la lógica entre ese diagnóstico y la solución. Es decir, se arregla. Vamos a suponer que hay una serie de problemas, debe haberlos, en el Poder Judicial. No es perfecta, es una institución enorme y compleja, más de 50,000 servidores públicos. ¿En qué se arregla esto? ¿Cuál es en la elección de jueces y magistrados? Si fuese cierto eso, tendríamos un poder legislativo ejemplar y tendríamos gobiernos locales ejemplares, y uno dice, bueno, se integran por el principio mayoritario. Pero ¿por qué yo lo digo así y usted matiza como usted quiera, ministro, ¿por qué se plantea una aberración de integrar por la vía de la elección un poder judicial como una, digamos, cuestión casi personal? Escuchábamos hace un momento a Ricardo Monreal decir, es que la ministra Piña no administró apropiadamente las cosas, y oí con sorpresa a Saldívar diciendo que estaba todo de maravilla, que él hizo una reforma impecable y que teníamos casi un jardín del Edén en el Poder Judicial, y de pronto hay que revisarlo todo. Ministro. Y digo, perdóname, pero pues ahí me parece un tanto cuanto inconsistente el que se pueda plantear que hace año y medio teníamos un Poder Judicial de primer mundo o de primera, y en un año y medio, no sé, dimos rienda suelta a la corrupción, a los conflictos de interés y a todos a contratar parientes porque vuelven nepotismo. Pero el argumento es que se atrevieron a ejercer su autonomía. ¿Cómo puede ser eso posible? No, bueno, yo creo,
pareciera muy difícil de entender o de comprender eso. Lo que hizo la Suprema Corte y lo que han hecho los jueces y magistrados, desde mi punto de vista, es cumplir con la Constitución, ¿sí? Y déjame decirte, por ejemplo, Leonardo, y lo señalé también en varios foros, no es que la Suprema Corte haya voluntariamente decidido ser protagonista en estos últimos años, ¿sí? Las acciones que se plantearon, las plantearon quienes tenían legitimación para decir esto es inconstitucional, ¿sí? Y nosotros teníamos que resolver, y se hizo, y además, pero además los argumentos son públicos, ¿no? En sesiones públicas, ahí se vio las razones. Yo los veo en televisión razonar y creo que todo mundo que esté interesado en eso lo puede ver, ¿no? Yo también creo que por eso la enorme ventaja de el transmitir, ¿no?, nuestras sesiones de manera pública para que no puedas, digamos, disfrazar o matizar tu punto de vista. Ahí se opina desde el punto de vista constitucional o tú das tus argumentos del por qué tal o cual reforma es inconstitucional y luego se vota. Además, lo hemos visto, un cuerpo colegiado. O sea, no hay manera de que alguien diga, yo soy la ministra Peña, la presidenta, y todos los demás hacen eso. Pero además le pregunto, pues está la ministra Batres, la ministra Ortiz, la ministra Ríos Farjat, el ministro González Alcántara, que han entrado con esta mayoría, ¿no? Así es, exactamente. Y creo que la Corte en ese punto pues siguió funcionando como tenía que venir funcionando. ¿Sí? Y te lo puedo asegurar, no hubo un cambio porque luego se nos dice es que es a partir de esta administración o contra este gobierno. Y yo te puedo decir, bueno, eso se hubiera visto y sería palpable en una sesión pública, el decir esos argumentos son tortuosos o no son correctos. No sé si me explico. No, perfectamente. Entonces, yo creo que seguimos trabajando o seguimos haciendo nuestro trabajo conforme. Yeah. Sí. Oiga, yo he soñado como San Simón, ministro, soñaba que de pronto se morían algunos cuerpos de la Francia de aquella época y no pasaba nada. Yo creo que este país podría vivir sin ministerios públicos y a lo mejor no pasaría demasiado. Pero ¿se ha pensado lo que podría ser si decapitaran de la noche a la mañana al Poder Judicial? Eso es lo que a mí, la verdad, me tiene muy preocupado. O sea, la incertidumbre económica. Exactamente, y las cifras, estamos hablando de 1.647 entre juezas, jueces, magistrados y magistradas, sin tomar en cuenta la Corte. Ese es el número, que más o menos cada órgano, cada jueza, cada juez ven 1.800 asuntos anuales. Entonces, imagínate de qué estamos hablando. Como está planteado, esta reforma entra en vigor, se convoca a elecciones y de veras a mí sí me preocupa no quiero ser alarmista, pero el caos que esto puede provocar en cuanto a todos esos juicios pendientes y todos esos expedientes que estén ahí ante jueces y juezas desmoralizados, porque el problema es que esto termina con la carrera judicial. Sí, sí. Oye, porque le quería preguntar sobre el tema de la retroactividad. O sea, si yo fuese un juez, yo creo que la mayoría de los que trabajan ahí pues es gente decente, que ha hecho su vida, que ha hecho oposiciones, todo lo demás, que de pronto me digan, pues su carrera se acabó, usted dejó de existir. ¿Puede un país tener, o ese principio de retroactividad, aplica en nuestro país? Debiera, Leonardo. Lo que pasa es que aquí tenemos un problema constitucional importante y es que aquí la reforma es constitucional. Entonces no hay manera de... Exactamente, está en la Constitución, la reforma es constitucional y lógicamente eso limita mucho cualquier lucha por evitar esa retroactividad o el que no se afecten esos derechos adquiridos. Ya, lo entiendo y pues usted los defendió, bueno, hizo la glosa el día que estuvo ahí en el Poder Legislativo. La mayoría es gente que trabaja denodadamente, ¿no? Gente que ha hecho su carrera sirviendo a la República. Yo te lo puedo asegurar y vuelvo a insistir, eso no quiere decir que sea una institución impoluta, porque cualquier gran institución, sería absurdo decir, hay instituciones
si hablaras tú del SAT o del Seguro Social o de Pemex, que no hay, o sea, cero corrupción. Desgraciadamente, ese pues, es un problema que las instituciones existen, ¿no? Existe. Déjeme poner una brevísima pausa, ministro, regreso con usted. Seguimos en esta interesante conversación con el ministro Lainez, a quien le reitero mi gratitud por haber venido esta noche a conversar con usted. Platicábamos de la incertidumbre, ministro, en el primer bloque. Yo no sé si hay una evaluación ya del impacto económico que podría ocurrir en el país, ya no solo por las personas que pierden su trabajo, sino todas las empresas que en estos momentos están o llevan sus casos en los juzgados. Y me preguntaba yo por los ciudadanos comunes, ¿no? Desde sucesiones hasta divorcios, y oiga, va a acabarse el Poder Judicial, o sea, va a haber una pausa en el Poder Judicial y vamos a esperar que se integre en un proceso que no sabemos cuánto puede durar. Esa incertidumbre puede ser muy costosa para un país. Sí. Sí, yo creo que sí es costosísima desde el momento en que tú, imagínate todos esos jueces que va a haber, me imagino, o pudiera ser un grupo que decida yo me voy, no tengo la aptitud para competir en una competencia electoral, y otros que decidieran. Sí. Hay que tomar en cuenta que con la reforma, aun con gradualidad, termina la carrera judicial. Es decir, si tú ves, están planeados para que duren 6 años y en otra elección pudieran repetir otros 6. Entonces se acabó la idea que se tiene de que un juez, una jueza, vea esto como una opción de vida y esté ahí. 6 años se les ratifica después de una evaluación y de ahí adquieren la inamovilidad hasta el retiro, salvo responsabilidad, o sea, que incurren en la responsabilidad. Entonces es una opción de vida, ¿sí? Esa opción termina si yo solo te garantizo 6 años y ya no importa si haces una maestría, si te capacitas, si tomas todos los cursos de actualización para juzgar con perspectiva de género, interés superior del menor, derechos humanos, en fin, todos esos puntos que te van a dar luego para llegar a ser, por ejemplo, magistrado. ¿Cuál es el aliciente? Si ya va a estar sujeto más bien a la simpatía que yo despierto en una elección. Y he oído aquí que dice, no importa, porque previamente se verificarían los requisitos técnicos, digamos. Los requisitos que hoy en día se están planteando es ser mexicano por nacimiento, mínimo 35 años, título de 5 años o 10 años mínimo. Perdón, así no se acredita la experiencia para ser juez. Yeah. A mí me sorprende que hagamos la loa, y creo que es justa, del ejército, y digamos, tenemos un cuerpo profesional que funcione y le da buenos resultados al país, que hagamos la loa del servicio exterior, y tenemos servicio en el Banco de México también, tenemos servicio, en este caso civil, en el Poder Judicial, y estamos diciendo, no, pero vamos a meterle un principio ahí de mayoría. ¿Cuál sería la utilidad en principio? ¿Usted ya la entendió? No, yo no la entiendo y me preocupa, porque creo que va, más que solucionar un problema, mi temor es que lo agrave. Porque ¿cuál es el aliciente, Leonardo? Insisto, en que tú, que ya no vas a ser una opción de vida, sino vas a estar ahí en una elección 6 años, ¿sí? Los impedimentos van a continuar. ¿A qué me refiero esto? Tú no puedes, los jueces, magistrados, ni ministro, no podemos recibir ningún otro ingreso adicional, ninguno, ni en clases. Si yo doy clases, yo no puedo cobrar. Yo, cuando fui nombrado ministro, yo estaba como profesora en el CIDE, el día siguiente dejé de cobrar. No puedes tener ningún ingreso. Esos impedimentos continúan, qué bueno, ¿no? Pero es muy distinto que tú tengas esos impedimentos en una carrera que te va a llevar a ser juez y luego magistrado, y que te va a garantizar que esa es tu vida profesional, hasta un retiro digno, a que tú los tengas sin saber si en 6 años alguien te gana la elección, porque tiene más aptitudes para ganar votos. Tú lo sabes, cualquier elección compromete el voto. Yo decía el jueves delante de los legisladores, lo que es totalmente consubstancial y natural en una representación popular, no lo es cuando designas un juez. ¿No? Decía yo,
carrera magisterial, no, elegimos a las profesoras y profesores. Y esperamos niños, que puedan ¿no? hacer su trabajo con rigor y tener una vida y un retiro digno. Exactamente, eso es Oiga, aspiracional, ministro, pero es lo que se busca. Policías, ministerios Policías, públicos, totalmente de acuerdo. démosle una vida digna, una carrera. Usted hace las cosas bien e irá ascendiendo. Tocas un punto fundamental. Cuando yo te decía, ¿dónde está ese diagnóstico integral de cuál es la reforma que requiere el país? Lo acabas de decir, la carrera policial. Sí, la carrera ministerial, hasta la de los peritos. Sí, los servicios periciales, sí, que requieren también de una profesionalización en todas las fiscalías. Sí, eso es lo que aspiraríamos a cambiar en este país. Ya. Oiga, yo cuando voy por, digamos, algo al extranjero y voy a seminarios, ¿no me creen que en México tenemos un sistema de la administración pública basado en el botín, ¿no? Es decir, esta lógica, el que llega de pronto es director general de lo que sea, salvo en algunos cuerpos, decía, o sea, la República ha fundado estos cuerpos. En este caso estaríamos desmontando esta parte, creando, pues con la posibilidad de un mercado, ¿no? El que tiene poder económico, legítimo o no legítimo, podría influir en las decisiones de la elección de los jueces. Así es. Y entonces nada te garantiza que sean ni siquiera en beneficio de los más pobres. No, pues ahí están los alcaldes, ¿no? Los compran o los amenazan. Exactamente. ¿Por qué? Porque vas a tener que salir a buscar apoyos. Eso es inherente a cualquier elección, si la quieres ganar. E insisto, te van a decir, Leonardo, no se verifica antes que sean, que cumplan los requisitos. No importa, tú tienes que salir a buscar votos. Y esos votos se logran con apoyos. ¿Y usted cómo se imagina eso? ¿Con carteles va a salir vote por sí. Va a decir, oiga, yo soy ministro de la Suprema Corte. Y con spots, porque la iniciativa prevé el acceso a radio y televisión. No hay país que lo haya hecho, ¿no? Salvo el caso de Bolivia, que ya hemos comentado. No, y se señalan también dos ejemplos más. Yo ya chequé uno. Suiza, nos dicen, en Suiza también eligen algunos. ¿El Tribunal Constitucional también es? No. Ya lo chequé. En Suiza son algunos cantones, que es uno de los niveles de gobierno en Suiza, y lo estuve estudiando y dije, no, bueno, claro. O sea, primero, son regímenes totalmente distintos a nosotros. Esos jueces ni siquiera se exige que sean juristas. Entonces me empezó a llamar la atención. ¿Son como jueces de paso? Exactamente. Me metí a ver, dije, no, bueno, y no todos los cantones, ¿no? Lo van que arbitran la sí, convivencia y eso, pero eso hasta ahí lo podría uno entender, pero un tribunal constitucional es atentar contra el equilibrio de la República. Y en Suiza todos los jueces federales son nombrados por el Parlamento. Porque en este caso hay que recordar que la Suprema es también, ¿no? Además de ser la Corte más alta, es la Corte Constitucional de este país. Así es. Así es. Oiga, en las clases que yo recibía me repetían a un señor Ferrajoli que decía, hay poder, no hay funciones no electivas en una república, por eso se mantienen. Una de ellas es la judicatura. Es correcto. Entonces a Ferrajoli lo mandamos a la trituradora o qué hacemos. Yo creo que sí. Es el riesgo. ¿Existe la posibilidad, después de haber estado en el Congreso, de que esto se resuelva por la vía de una discusión entre gente que entiende este asunto, o estamos ante un hecho puramente político, ministro? Yo sí tengo confianza en que hay muchas legisladoras y legisladores que están abiertos a escuchar. Mira, a mí lo que me gustó, por ejemplo, del jueves, tres de los consejeros de la Judicatura, los tres magistrados, además, ¿sí? Que acuérdate que tenemos jueces y magistrados que llevan 2 años, 3 años, 15 años, terminan 40 años o más, ¿no? Y ellos explicaron, y eso me parece que el ponerlo a disposición del legislativo para que diga qué era la carrera judicial, cómo se hace un examen, todas las etapas que tienen que pasar, después vienen todos los puntajes que se van dando. Otro explicó el sistema de sanciones, el número de sancionados, cuáles serán los órganos que tiene el Consejo de la Judicatura para sancionar. Entonces, yo creo que el que puedan, y yo se los dije, yo creo que lo harán, escuchar a un juez, escuchar a un magistrado, los foros que están haciendo regionales, que vean allá y que les pueda platicar un juez qué es lo que hace una jueza, qué es lo que hace. ¿Sí? Estuve yo en Tijuana hace 3 semanas. Platicaba con 3
de los jueces y juezas de distrito que llevaban no sé cuántos días sin dormir, de 1,400 juicios de amparo de los migrantes, ¿no? Sí, es impresionante. Sí, se les duplicó y no se estaban dando a hacer que yo, y no va a haber un nuevo juez. Digo, sí, con el último recorte, con los recortes presupuestarios, no se han podido crear estos juzgados. Muy bien. Pero imagínate esas problemáticas. No, ahí están, y ojalá las entendamos mejor y todos reflexionemos muy bien sobre lo que esto implica. Ministro, le agradezco enormemente. Muchas gracias. Muchas de gracias, verdad, Leonardo. Gracias. Me permite que hagamos una breve pausa. Estamos de regreso en un instante.